La ráfaga de viento helado me golpeó como un puñetazo, atravesándome el abrigo raído y metiéndose hasta los huesos. El castillo, el Pico Luna, parecía absorber todo el calor del mundo, dejando solo el frío a su paso. Estaba sentada en una esquina de la sala de guerra, o lo que ellos llamaban así, un cuarto oscuro lleno de mapas grabados en obsidiana. Habían traído un brasero, pero mis manos seguían entumecidas, y no era solo por la temperatura. La ansiedad me apretaba el estómago. Sofía, la comandante de la guardia, una mujer de expresión dura y movimientos precisos, estaba explicando algo sobre los límites vulnerados, sobre grupos de cambiaformas que pasaban desapercibidos por las puertas del norte. Era la mañana después de que casi muero, la mañana después de que mataran a Manuel, el hermano de José, la mañana después de que todo cambiara. Me preguntaba cómo había llegado aquí, cómo una camarera de un pueblo pequeño en los picos de Europa había terminado en un castillo de obsidiana, escuchando sobre lobos y magia. A veces, la vida te lanza a un torbellino y solo puedes agarrarte. Recuerdo que todo empezó con la nieve. Aquel invierno, en el valle, no era normal. La nevada no solo aullaba, gritaba, con la furia de dioses olvidados. Dentro del cucharón oxidado, mi mundo olía a café quemado y a grasa vieja, un refugio precario contra el vacío blanco del exterior. María, que así me llamo, Clemencia me decían por herencia familiar. Pero yo era solo María, la chica de la cafetería. Llevaba horas limpiando la barra por enésima vez. Mis manos temblaban, no por el frío gélido que se colaba por las rendijas, sino por una punzada en el alma, una premonición que sentía como una astilla clavada en el corazón. Esa sensación rara que te dice que algo grande, está a punto de suceder. Mi turno había terminado hace más de una hora, pero la nieve era una pared viviente. Mi jefe, el señor Julián, un hombre de pocas palabras y menos amabilidad, ya se había refugiado en el altillo, dejándome con las llaves y el silencio opresivo de la tormenta. Me acerqué a la ventana, apoyando la frente contra el cristal frío. El contraste con el calor húmedo de la cocina era brutal. Afuera, el mundo había desaparecido. Solo existía el blanco cegador, el whiteout, donde el cielo y la tierra se fusionaban en un caos deslumbrante y giratorio. «Vete a casa, María», me decía a mí misma, pero la voz sonaba hueca. «La pensión está solo a 2 manzanas. Puedes llegar si sigues la cuerda de seguridad». Pero la astilla en mi alma tiraba. Era una sensación que tenía desde niña, una atracción inexplicable hacia las cosas rotas. Mi madre solía llamarlo la maldición del corazón de rosa, esa incapacidad de mirar hacia otro lado cuando había sufrimiento. Es una tontería, supongo, pero quién sabe. Me puse mi abrigo de lana gastado, envolví una bufanda 2 veces alrededor de mi cuello y salí al cuarto de herramientas. La puerta trasera daba al callejón donde solían estacionar los camiones de suministros. Al empujar la pesada puerta de acero, el viento la atrapó, casi arrancándomela de las manos. Una rociada de cristales de hielo me picó en los ojos. Parpadeé, entrecerrando los ojos en la penumbra. Al principio, pensé que era un saco de harina desechado, pero la harina no tenía sombra. La harina no tenía ese leve ascenso y descenso rítmico de un pecho. «¿Hola?». Mi voz fue engullida instantáneamente por el vendaval. Me arrastré hacia adelante, mis botas hundiéndose profundamente en los nuevos cúmulos de nieve. Al llegar a la forma, mi corazón se detuvo. Era un niño. No podía tener más de 7 u 8 años. Vestía ropas que parecían sacadas de un museo. Unos calzones de terciopelo verde esmeralda, una camisa de seda
y una capa forrada de piel que parecía demasiado cara para un pueblo donde la industria principal era raspar óxido de maquinaria vieja. ¡Ay, no, 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 no! Susurré, cayendo de rodillas. Extendí la mano, esperando la rigidez helada de un cadáver. En cambio, cuando mis dedos rozaron el cuello del niño, una descarga de calor me recorrió el brazo. No era el calor de una fiebre, era el calor de un horno. Era vibrante, eléctrico y aterrador. El niño gimió, sus párpados aleteando. Eran de un ámbar penetrante y antinatural. Por una fracción de segundo, no vi a un niño. Vi a un depredador en miniatura. Luego el ámbar se desvaneció a un marrón opaco y él se desplomó inerte en mis brazos. Te tengo, jadeé, luchando por levantarlo. Pesaba más de lo que parecía, denso de una manera que desafiaba su pequeño cuerpo. Lo arrastré adentro, la puerta de acero cerrándose detrás de nosotros con un estruendo como una guillotina. En la repentina calidez de la sala de herramientas, lo tendí sobre una pila de sacos de arpillera limpios. Su piel era pálida, casi traslúcida, y pude ver el rastro débil de venas doradas bajo sus sienes. No era humano. Lo supe entonces. Había oído las historias, por supuesto, aunque no las creía del todo. Los primeros, los cambiaformas, que vivían en las altas cumbres de la Sierra del Velo. Se decía que eran dioses del bosque, crueles y distantes. Ver uno era un mal presagio. Tocar uno era una sentencia de muerte. Pero mientras la mano del niño se curvaba instintivamente en el dobladillo de mi delantal, no sentí miedo. Sentí una punzada protectora y feroz. ¿No es curioso cómo te cambia la perspectiva cuando la vida te da un golpe así? Empecé a quitarle el terciopelo congelado de sus extremidades, mis manos moviéndose con la gracia nacida de la necesidad. Encontré una marca en su hombro, una especie de hierro candente en forma de cabeza de lobo, rodeada por una corona de espinas, la marca del linaje real de la casa del rey Alfa. Me quedé helada. Esto no era solo un cambiaformas cualquiera. Este era Carlos Reinaldo, el príncipe heredero de las tierras del norte. Cada periódico del país había estado empapelado con su cara durante 48 horas. Desaparecido, secuestrado, recompensa impensable. Miré el rostro del niño, ahora sereno en su agotamiento. Parecía tan frágil para ser un príncipe. Afuera, el viento aullaba más fuerte, como si la propia montaña gritara por su hijo perdido. Sabía que debía llamar a las autoridades. Debería tomar el teléfono de disco y marcar al sheriff de Logroño. Pero una voz en el fondo de mi mente, una voz que sonaba como la de mi abuela, susurró una advertencia. Si los lobos lo encuentran aquí, no te lo agradecerán. Destrozarán el pueblo para borrar la vergüenza de su debilidad. Lo recogí, decidiendo en ese momento que no llamaría al sheriff. Llamaría al número que había visto en los folletos del mercado negro, pegados en la parte trasera de la estación de autobuses, el que llevaba directamente a los emisarios de la Sierra del Velo. Era un salto al vacío, pero sentía que era lo correcto, o al menos lo menos incorrecto. Lo llevé al reservado al fondo del comedor, el que estaba escondido de la calle por una gran palmera. Mientras le cubría con una manta seca, la puerta principal del comedor no solo se abrió, sino que explotó hacia adentro. Las campanillas no tintinearon, se hicieron añicos. De pie en el umbral, enmarcado por la locura blanca y arremolinada de la tormenta, había un hombre que parecía haber sido forjado de la propia montaña. Era alto, imposiblemente alto, con hombros que bloqueaban la luz. Vestía un pesado abrigo táctico negro, y sus ojos eran del color de un mar invernal justo antes de una tormenta.
Sentí cómo el aire abandonaba la habitación. La presión en mis oídos se disparó. Este era José Morán, el rey Alfa, y parecía listo para quemar el mundo hasta los cimientos. José Morán no caminaba, se cernía. Cada paso que daba sobre el suelo de linóleo dejaba una huella de hielo derretido y una promesa oscura. El olor de él me golpeó antes de que llegara al reservado. Era el olor a ozono, a agujas de pino aplastadas y a algo ancestral, algo que me recordaba a los lugares profundos y oscuros del bosque, donde el sol nunca tocaba. ¿Dónde está? Su voz era una vibración baja que hacía temblar los platos en los estantes. No era una pregunta. Era una exigencia de que la realidad se doblegara a su voluntad. Yo me mantuve firme, aunque mis rodillas se sentían como agua. Me puse delante del reservado, protegiendo al dormido Carlos con mi propio cuerpo. Está a salvo, está caliente. Los ojos de José se entrecerraron. Ya no eran del color del mar. Brillaban con un dorado primordial y depredador. Se movió con una velocidad que desafiaba la física humana. Un momento estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente estaba a centímetros de mi cara. Debía oler mi miedo, pero también olía el café y el jabón barato que usaba. Extendió la mano más grande que toda mi cara y me agarró el hombro. El calor que había sentido de Carlos no era nada comparado con esto. Era como ser tocada por un cable vivo. Has tocado a un vástago real, siseó, su rostro a centímetros del mío. Sus facciones eran hermosas de una manera dolorosa de mirar, afiladas, aristocráticas y completamente letales. Un humano tocando la sangre de la luna. «Le salvé la vida», le espeté, mi temperamento encendido por la pura arrogancia de su tono. Se estaba congelando en el callejón. Pude haberlo dejado para los cuervos, rey Morán. El uso de su título lo hizo detenerse. El oro en sus ojos parpadeó, retrocediendo lo suficiente como para mostrar al hombre debajo del monstruo. Miró más allá de mí, su mirada se posó en el pequeño bulto envuelto en una manta en el reservado. La transformación en él fue instantánea. El aterrador Alfa desapareció, reemplazado por un padre cuyo dolor era tan agudo que era visible. Pasó junto a mí, su movimiento de repente tentativo, casi temeroso. «Carlos», susurró. Estiró la mano hacia el niño, pero luego se detuvo, su mano flotando a centímetros de la frente del pequeño. Se quedó así, congelado, una estatua de agonía. «¿Por qué no lo tocas?», pregunté, mi voz suavizándose. «No puedo», dijo José, su voz quebrada. La marchitez plateada, mi magia, mi misma presencia, alimenta la maldición. Si lo toco mientras está así de débil, aceleraré el deterioro de su corazón. Miré al niño, luego de nuevo al rey, pero yo lo toqué y no murió. José giró la cabeza para mirarme, su expresión de profunda confusión. «Eres humana, no tienes magia ni firma mágica. Para la maldición, eres un fantasma. Eres lo único que no alimenta el fuego». Miró mis manos, curtidas por el lavavajillas, con cicatrices de 1000 pequeños accidentes de cocina. En sus ojos, esas manos de repente parecían las herramientas más preciosas del universo. «¿Quién eres?», preguntó. «María», dije. «Solo soy una camarera». «No», dijo José, su voz recuperando su acero. «Eres la mujer que tiene la vida del futuro rey en tus manos, y por eso vienes con nosotros». «Tengo una vida aquí», protesté, incluso sabiendo lo huecas que eran las palabras. «Tengo un trabajo. Tengo...». «No tienes nada», dijo José, su mirada recorriendo el lúgubre comedor. «Pero en mi reino lo tendrás todo. Serás su ancla.
Permanecerás con él hasta que los sanadores de la luna encuentren una manera de romper la marchites. ¿Y si me niego? José se acercó, su sombra envolviéndome por completo. Entonces te llevaré de todos modos. Soy un rey, María. No pido permiso para salvar a mi hijo. La puerta del comedor se abrió de nuevo, y entraron dos figuras más. Una era una mujer alta y elegante, con el pelo del color de la luz de la luna, Ana Nevado. La otra era un hombre con una cara llena de cicatrices y una pesada espada atada a la espalda. La guardia personal de Sofía Tormenta, aunque ahora servía al rey. Perímetro asegurado, mi señor, dijo Ana, su voz como hielo al romperse. Me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Es esta la criatura? Ella es el ancla, dijo José. Preparen el transporte. Nos movemos bajo el manto de la tormenta. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra de protesta, José se agachó y levantó el banco entero del reservado, madera y todo, con Carlos aún sobre él. No quería arriesgarse a cambiar la posición del niño. ¡Espera!, grité, agarrando mi abrigo y la pequeña caja de lata donde guardaba mis propinas. José se detuvo en la puerta. Me miró, la ventisca aullando detrás de él, su capa ondeando como una nube oscura. Camina conmigo, María Rosales, o corre. No hay diferencia. Tu destino se selló en el momento en que abriste esa puerta trasera. Y lo seguí hacia el vacío blanco, dejando atrás el olor a grasa y el tic-tac del reloj, que ya no parecía un reloj, sino el latido de algo ajeno. Entré en un mundo donde las leyes de los hombres no significaban nada, y el corazón de un rey era el único sol. El transporte no era un coche cualquiera, era una bestia blindada masiva, mitad tanque, mitad limusina, que rasgaba los ventisqueros como si fueran de seda. Dentro, el aire era cálido y olía a cuero caro y a hierbas medicinales. Yo estaba sentada en la parte trasera, la cabeza de Carlos descansando en mi regazo. Me habían indicado que mantuviera mis manos sobre sus sienes. Tu toque lo estabiliza, me había explicado Ana, con su voz cortante. Crea un vacío donde la maldición no puede respirar. José estaba sentado frente a nosotros. No miraba por la ventana. No miraba a sus asesores. Solo miraba mis manos. Su intensidad era un peso físico que me dificultaba la respiración. ¿Cómo se perdió?, pregunté, mi voz pequeña en la lujosa cabina. La mandíbula de José se tensó. Un golpe, no de espada, sino de espíritu. Mi hermano buscó debilitar la línea infectando el aire. Carlos fue sacado de la guardería, llevado a las tierras fronterizas para morir donde la magia es tenue. Tu propio hermano. En nuestro mundo, la sangre es poder, dijo José oscuramente. Y el poder es un veneno que hace que los hombres olviden que alguna vez fueron hermanos. El vehículo comenzó a subir. Sentí el cambio de presión en mis oídos. Los árboles de afuera pasaron de los robles nudosos del valle a los imponentes pinos antiguos de los picos más altos. Estos árboles eran diferentes. Sus agujas brillaban con un débil azul bioluminiscente y su corteza era blanca como el hueso. Estamos entrando en el velo, susurró Ana. El mundo exterior cambió. La ventisca pareció chocar contra una pared de fuerza invisible y simplemente se detuvo. Más allá de la barrera, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas que parecían lo suficientemente grandes como para tocarlas. 3 lunas colgaban en el cielo. La gran madre, el cazador y la doncella pálida. En el centro del valle se alzaba el pico Luna. Era un castillo que no parecía construido. Parecía haber crecido. Agujas de obsidiana y cuarzo se levantaban de la roca, brillando con una luz interna. «Bienvenidos a Morán», dijo José.
Al llegar al gran patio nos esperaba un pequeño ejército de sanadores y guardias. A la cabeza del grupo había una mujer mayor con la piel del color de la caoba profunda y ojos que contenían la sabiduría de siglos. «¡Carmen!», gritó José mientras se abría la puerta. «Lo tengo y he encontrado un ancla». Carmen Crepúsculo se adelantó, su mirada fijándose inmediatamente en mí. No miró al rey, caminó directamente al vehículo y se asomó a la chica que sostenía al príncipe. «Un corazón de rosa», susurró Carmen, su voz como hojas secas. Debería haber sabido que la montaña proveería un corazón de rosa. «¿Conoce mi nombre?», pregunté, desconcertada. «Conocí a tu abuela», dijo Carmen, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Dejó los picos por el amor de un hombre humano. Cambió su plata por una vida de hierro y polvo. Pero la sangre recuerda su deber». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Mi abuela siempre había sido un misterio, una mujer que hablaba con los pájaros y conocía la cura para todas las dolencias. Los sanadores se movieron, pero no tocaron a Carlos. Usaron camillas de seda y bajo la dirección de Carmen me indicaron que me moviera con ellos. «No lo sueltes, niña», advirtió Carmen. «Si rompes el circuito ahora, la descarga lo matará». Nos movimos por los pasillos del castillo. Todo era magnífico. Tapices que se movían como agua viva, suelos de luz estelar pulida, y el sonido de 1000 oraciones susurradas resonando en las piedras. Pero a pesar de toda su belleza, el castillo se sentía frío. Se sentía como un lugar donde la alegría era un lujo que nadie podía permitirse. Llegamos a la enfermería real, una habitación inundada por la luz de las 3 lunas. Carlos fue tendido sobre una cama de musgo suave y seda. José se detuvo en el umbral. No podía ir más allá. La habitación estaba revestida de plata, la única sustancia que podía contener la marchites, pero también la sustancia que actuaba como barrera para la magia alfa. Era un rey que podía mover montañas. Sin embargo, no podía caminar 3 metros para abrazar a su hijo. Lo miré. Parecía disminuido, de pie en el umbral, con las manos apretadas a los costados. «Me quedaré», dije, mi voz resonando en la tranquila habitación. «No lo soltaré». Los ojos de José se encontraron con los míos. Por primera vez, el oro depredador había desaparecido por completo. Solo había un hombre crudo y vulnerable. «Si lo salvas, María», dijo, su voz una promesa ronca. «No hay nada en este mundo o en el siguiente que no te dé». Mientras los sanadores comenzaban su trabajo, vertiendo tinturas de sombra lunar y polvo de estrellas sobre el pecho del niño, sentí que el corazón del niño comenzaba a estabilizarse. Pero a medida que su fuerza crecía, sentí que la mía comenzaba a menguar. El ancla no era solo una base, era un puente, y algo oscuro comenzaba a arrastrarse por ese puente, buscando un nuevo hogar en mí. No me aparté, me incliné más cerca, susurrando la letra de una vieja canción que mi abuela solía tararear. «Duerme, lobito, la luna es tu madre, las estrellas son tus hermanas, el viento es tu hermano». En el balcón, con vistas al reino, José Morán observaba el cielo. Sintió el cambio en el aire. El vínculo se le estaba formando, no solo entre el ancla y el príncipe, sino entre el rey y la extraña, que olía a café y a coraje. Sintió un calor fantasma en su propia mano, un fantasma del toque que tanto anhelaba. «Morirá si la maldición es demasiado pesada», dijo Ana, apareciendo a su lado, su voz teñida de algo parecido a los celos. «Entonces encontraré una manera de quitarle el peso», respondió José, su mirada fija en la ventana iluminada de la enfermería. «Eso está prohibido, José. El alfa no puede asumir la marchitez.
desestabilizaría a toda la manada. La ley de la luna es clara. La ley de la luna fue escrita por hombres que nunca tuvieron que elegir entre su corona y su corazón, dijo José, su voz cayendo a un gruñido peligroso. Yo soy el rey, yo soy la ley. En la enfermería los ojos de Carlos se abrieron. Me miró, una pequeña y cansada sonrisa asomando en sus labios. Mamá, susurró. Mi corazón se rompió, no lo corregí. Simplemente le quité un mechón de pelo de la frente. Estoy aquí, Carlos. Estoy aquí. No vi la sombra que se arrastraba por mi propio brazo, una tenue mancha gris plateada en mi piel. No sentí la primera mordida fría de la marchites, solo sentí la pequeña mano cálida que sostenía la mía y la pesada y atenta presencia del hombre en el umbral, cuya alma ya comenzaba a entrelazarse con la mía en el silencio de la helada. Pausa. Aquí tengo que hacer una reflexión. Todo esto que estaba pasando con José y el niño, y lo que parecía ser una maldición mágica, era completamente irreal para mí. Vengo de un pueblo donde lo más emocionante que pasaba era la feria de ganado o el cotilleo de la panadería. Un rey alfa, maldiciones plateadas. Si se lo contara a mi abuela, la pobre se haría cruces o me diría que dejara de ver tantas películas. ¿Cómo podía ser esto mi realidad? ¿Cómo podía ser que yo, María, la camarera que solo quería llegar a fin de mes, fuera de repente el ancla de un príncipe? Es que suena a chiste, ¿verdad? Pero no lo era. El miedo era real, el frío en mis huesos era real, y el pequeño Carlos, que me llamaba mamá, era lo más real de todo. Me sentía como en un sueño, pero uno del que no podía despertar, ni quería, por muy aterrador que fuera. ¿Será que la vida es así? ¿Que en un segundo te lo cambia todo sin pedirte permiso? No lo sé, solo sé que, por alguna razón, no podía apartarme. Algo me decía que tenía que quedarme. La enfermería real era una catedral de luz de luna, pero para mí, la luz había comenzado a sentirse pesada. Habían pasado 3 días desde que llegué al pico luna, y en esas 72 horas apenas había dormido. Cada vez que intentaba apartar mi mano de Carlos, su respiración se volvía un estertor irregular y húmedo, y las venas doradas bajo su piel palpitaban con un morado enfermizo y magullado. Así que me quedé. Me senté al borde de la cama de musgo, con mis dedos entrelazados con los del niño. Carlos estaba mejorando. La palidez gris de sus mejillas había sido reemplazada por un tenue y sano rubor. Había comenzado a comer pequeñas cucharadas de caldo hecho con liquén lunar y médula de ciervo, y sus ojos ámbar brillaban con una curiosidad que me rompía el corazón. No recordaba la ventisca ni el callejón detrás del comedor. Solo conocía a la señora de las manos cálidas. Pero a medida que Carlos se hacía más fuerte, la marchites plateada buscaba un nuevo huésped. Me subí la manga, con el corazón golpeándome contra las costillas. Desde la punta de mis dedos hasta la mitad de mi antebrazo, mi piel ya no era del color de la carne. Era un gris metálico opaco, como si alguien me hubiera pintado con plomo líquido. Estaba fría, tan fría que me dolían los huesos. Y cuando movía la muñeca, podía oír un leve roce cristalino, como arena frotándose contra el cristal. Te estás desvaneciendo, María. La voz venía del umbral. José Morán estaba allí, una silueta de poder sombrío. Él tampoco había dormido. Pasaba sus noches paseando por el pasillo fuera de la habitación, revestida de plata, un lobo enjaulado observando a su cachorro a través de los barrotes. Solo estoy cansada, mentí rápidamente, bajándome la manga. El aire es escaso aquí arriba. No le mientas a un rey, dijo José,
su voz bajando una octava. Entró en la habitación hasta donde el suelo de plata le permitía. La proximidad al metal hacía que su piel chisporroteara con una leve carga eléctrica azul, pero no se inmutó. Veo cómo sostienes tu brazo. Veo el temblor en tu respiración. El ancla se está convirtiendo en un recipiente. Es un niño, José, dije, usando su nombre sin pensarlo. Es tu hijo. Si tengo que cargar un poco de su peso para que pueda correr de nuevo, entonces eso es lo que haré. La expresión de José cambió. La arrogancia que había conocido por primera vez en el comedor había desaparecido, reemplazada por un profundo y agonizante respeto. Me miraba como si fuera un milagro en el que no podía creer del todo. Carmen dice que los corazones de Rosa siempre fueron así. Susurró, mártires por un mundo que no los merecía. No soy una mártir, espeté, aunque el esfuerzo del arrebato me mareó. Soy una camarera que no quería que un niño muriera en la basura. Hay una diferencia. ¿La hay? José se movió por el perímetro de la habitación, sus ojos nunca apartándose de los míos. En mi mundo, todo el mundo quiere algo. Ana quiere la estabilidad de la corona. Mi hermano quiere el poder del trono. La manada quiere un líder invencible. Pero tú no quieres nada más que la vida de un niño al que ni siquiera conoces. Se detuvo, su mano apretando el marco de la puerta de piedra tan fuerte que comenzó a agrietarse. Me hace preguntarme qué tendría que hacer un hombre para merecer una mujer como tú. El aire entre nosotros se cargó, más denso que la magia en las paredes. Sentí un calor que subía por mi pecho y que combatía el frío de la marchites. Miré sus manos, fuertes, con cicatrices, y prohibidas de tocar a las dos personas que más amaba en el mundo. Te mereces ser padre, dije suavemente. El resto, la parte del rey, no lo sé, pero veo cómo lo miras. Quemaría esta montaña hasta los cimientos para abrazarlo un minuto, prometió José. Un suave gemido salió de la cama. Carlos se movió, su pequeña mano apretando la mía. Papá. El rostro de José se desmoronó. Extendió la mano. Sus dedos temblaban en el aire a un pelo del umbral de plata. Estoy aquí, hijito. Estoy aquí mismo. Carlos extendió su otra mano, buscando el espacio vacío. Era un cuadro de tragedia. El padre que no podía tocar y el hijo que no podía entender por qué. No pude soportarlo. Me moví, inclinándome hacia adelante hasta que estuve al borde de la cama. Extendí mi brazo gris y marchito y tomé la mano libre de Carlos, luego extendí mi otra mano hacia José. No, advirtió José, sus ojos bien abiertos. Si nos unes, el poder del alfa te inundará. Ya estás demasiado débil. Toma mi mano, José, le ordené, mi voz sonando con una fuerza que nos sorprendió a ambos. Yo soy el ancla, déjame ser el puente. Él dudó por un instante, luego extendió la mano. Cuando sus dedos rozaron mi palma, el mundo explotó en color. Yo no solo lo sentí, lo vi. Vi al vasto lobo dorado que vivía dentro de su alma, una criatura de fuego y estrellas. Sentí su dolor, un peso tectónico, y su amor, un sol que ardía al rojo vivo. El poder era inmenso, un río impetuoso de vitalidad que se derramó por mi brazo, por mi corazón y en la pequeña mano del príncipe. Carlos jadeó, sus ojos se abrieron de golpe, brillando con un oro puro y radiante. La marchitez plateada en mi brazo no se desvaneció, pero detuvo su avance, congelada ante el fuego del alfa. Por un momento fuimos un circuito cerrado de sangre y espíritu, el rey, el príncipe y la camarera. Cuando José finalmente se apartó, su respiración en jadeos irregulares.
Se miró las manos como si las viera por primera vez. Me miró y por primera vez vi una lágrima correr por el polvo de su mejilla. No eres solo un ancla, susurró. Eres el corazón de esta montaña. Pero mientras hablaba, las luces de la enfermería parpadearon. Afuera, un largo y lúgubre aullido resonó por los picos. Un aullido que no pertenecía a la manada Morán. Era el sonido de los lobos fantasmas, los mercenarios del hermano usurpador, y estaban más cerca de lo que nadie se imaginaba. La mañana siguiente, el castillo era una colmena de pánico controlado. Sofía, la comandante de la guardia, se movía por los pasillos como una cuchilla afilada, su armadura resonando con cada paso decidido. El velo ha sido vulnerado, informó a José en la sala de guerra. Yo, a quien se le había concedido un breve respiro de la enfermería, estaba sentada en la esquina, envuelta en una pesada capa de piel para ocultar mi brazo grisáceo. Pequeños grupos de cambiaformas sombríos están eludiendo las puertas del norte. No están atacando las aldeas. Se dirigen directamente al pico. Mi hermano se está desesperando, dijo José, inclinándose sobre un mapa tallado en obsidiana. Sabe que Carlos se está recuperando. Sabe que el ancla está funcionando. Me miró. Su mirada ya no era solo protectora, era posesiva. Vendrá por ella. Si mata al ancla, el príncipe caerá y el rey se quebrará. Entonces la escondemos, dijo Ana Nevado, con su voz afilada. Me miró con una frialdad que se sentía como una helada física. Llévala a los sótanos profundos. La plata allí es lo suficientemente gruesa como para ocultar cualquier firma. No, interrumpió Carmen Crepúsculo, entrando en la habitación con una bandeja de hierbas humeantes. La plata la mataría ahora. La marchitez ha llegado a su médula. Necesita el sol, necesita los jardines de cristal. Ana se burló. Los jardines están expuestos. Es una trampa mortal. Es el único lugar donde el corazón de Rosa puede respirar, replicó Carmen. Se volvió hacia mí. Tu abuela no solo dejó la montaña porque se enamoró, niña. Se fue porque era la alta sanadora y vio venir la podredumbre. Se llevó consigo el secreto de la cura soberana. Miré a la anciana. ¿Qué cura? No hay cura para la marchitez. Usted misma lo dijo. Hay una cura para la persona, pero no para la corona, dijo Carmen crípticamente. Pero necesitamos tiempo. Y necesitamos que el rey sea un rey. José se puso de pie, su presencia llenando la habitación. Sofía, lleva la mitad de la guardia a la cresta norte. Ana, coordina a los sanadores. Yo mismo llevaré a María a los jardines. Mi señor no puede abandonar el centro de mando, protestó Sofía. El centro de mando está donde yo digo que está, gruñó José. ¡Muévanse! Los jardines de cristal eran una maravilla de ingeniería antigua. Una enorme cúpula de cuarzo reforzado, posada al borde de un precipicio, llena de plantas que no deberían haber existido en la tundra. Helechos de hojas azules, orquídeas que olían a relámpago y árboles que lloraban savia de ámbar. José me llevó a un banco de piedra en el centro, debajo de un árbol de hojas plateadas. El aire aquí era húmedo y vibrante. Carmen cree que tu sangre es la clave, dijo José, con su voz tranquila mientras nos sentábamos. Ella piensa que, como eres descendiente de los altos sanadores, no solo estás conteniendo la maldición, la estás absorbiendo en un reservorio que solo un corazón de rosa posee. Miré mi brazo, el gris ya estaba en mi codo. ¿Y qué pasa cuando el reservorio se llena? José no respondió. No podía. Extendió la mano, su mano flotando cerca de la mía. En los jardines, lejos de la plata de la enfermería, podría haberme tocado, pero no lo hizo.
Me miró con un anhelo tan intenso que se sintió como un golpe físico. Me pasé la vida pensando que era lo más fuerte de este mundo, dijo. Creía que mis dientes y mis garras eran lo único que importaba. Pero te miro y me siento como un niño jugando con palos. José, empecé. Déjame hablar, interrumpió. Si sobrevivimos a esto, si Carlos vive y la marchite se rompe, no puedo dejarte volver a ese comedor. No puedo dejarte volver a una vida donde nadie sabe quién eres. Sentí un nudo en la garganta. Solo soy una camarera, José. No pertenezco a un castillo de luz estelar. No conozco las leyes ni las danzas lunares. Perteneces donde yo esté, dijo, su voz un juramento bajo y vibrante. Las leyes pueden reescribirse, las danzas pueden olvidarse, pero un vínculo de alma está escrito en las estrellas antes de que nazcamos. Se inclinó, su frente casi tocando la mía. Podía oler el pino y el fuego en él. Podía sentir el calor de su piel, un sol en el que quería desaparecer. Creo que te he amado desde el momento en que te vi de pie en ese delantal manchado de grasa, desafiando a un rey. Susurró. Extendí mi mano buena, mis dedos rozando la línea de su mandíbula. Soltó un ronroneo bajo y gutural, un sonido de pura e inalterada vulnerabilidad. Pero el momento se hizo añicos. Un crujido masivo resonó en el aire mientras la cúpula de cuarzo sobre nosotros temblaba. Una forma oscura se estrelló contra el cristal. Un lobo con ojos de fuego verde ardiente y pelaje que parecía humear como carbón. Los lobos fantasmas no habían eludido las puertas. Habían escalado los acantilados. José ya estaba de pie antes de que el cristal tocara el suelo. Su transformación fue un borrón de violencia y gracia, la carne estirándose, los huesos rompiéndose y reformándose hasta que un lobo negro masivo, más grande que un oso grizzly, se alzaba sobre mí. Su pelaje era del color de la medianoche y sus ojos eran dos soles gemelos de oro. Soltó un rugido que sacudió los cimientos de la montaña. Un sonido que le dijo a todo ser vivo en el valle que el alfa estaba despierto. 3 lobos fantasmas destrozaron el cuarzo y descendieron. Eran cosas horribles, distorsiones de cambiaformas impulsadas por la magia oscura del hermano de José. No aullaban, chillaban. Me arrastré hacia atrás contra el árbol de hojas plateadas. Mi brazo se sentía como plomo. La marchites se avivaba en respuesta a la magia oscura en la habitación. Sentí un dolor agudo y punzante en el pecho, como si mi propio corazón se estuviera convirtiendo en piedra. Ahora no, le supliqué a mi propio cuerpo. Todavía no. José era un torbellino de sombras. Atrapó al primer lobo en el aire. Sus mandíbulas se cerraron sobre su garganta con un crujido nauseabundo. Tiró el cadáver a un lado como un muñeco de trapo y se volvió para enfrentar a los otros 2. Pero estos lobos no estaban allí para matar al rey. Eran una distracción. Sentí una corriente de aire frío detrás de mí. Me giré, mis ojos se abrieron de par en par. De las sombras de los helechos azules emergía un hombre. Se parecía a José, pero sus rasgos estaban retorcidos en una máscara de cruel elegancia. Vestía un traje de color gris carbón, y sus ojos eran de un plata liso y muerto. Carmen tenía razón, dijo el hombre, su voz como seda sobre una navaja. El linaje del corazón de Rosa siempre tuvo un olor a miel y sacrificio. Morán, respiré. Esta era la pesadilla de Carmen. Este era el hermano, Manuel. Llámame Manuel, querida, dijo, acercándose. Sostenía una pequeña daga de obsidiana que zumbaba con una energía oscura y discordante. Has hecho un trabajo maravilloso con el niño. Ahora está bastante sano, lo suficientemente sano como para sobrevivir a la transición de poder.
José, al ver a su hermano, intentó lanzarse, pero los dos lobos fantasmas restantes se arrojaron sobre sus flancos, sus garras hundiéndose profundamente en sus hombros. José gruñó, sus ojos dorados fijos en mí, pero estaba inmovilizado por el peso de los monstruos. No te preocupes por él, dijo Manuel, extendiendo la mano para acariciar mi brazo gris. Me encogí, pero él fue rápido. Me agarró la muñeca, su toque se sintió como agua helada. Es un alfa, se curará, pero tú eres solo una batería y estás casi vacía. Levantó la daga. Si mato al ancla ahora, el bucle de retroalimentación destrozará el corazón de Carlos, y José se quedará con un reino de fantasmas. Miré a José. Estaba luchando con una ferocidad aterradora. Su sangre manchaba el suelo del jardín. Sus ojos gritaban por mí. Miré mi brazo gris, sentí la arena en mis huesos, y luego recordé la voz de mi abuela. La sangre del corazón de Rosa recuerda su deber. ¿Quieres mi poder? Susurré, mi voz fría y firme. Manuel frunció el ceño. ¿Qué? ¿Crees que soy solo un recipiente? Dije, mis ojos comenzando a brillar con una tenue luz plateada que no venía de la marchitez, venía de más profundo. Pero un recipiente también puede ser una inundación. No me aparté. Le agarré el brazo con mi mano marchita. La marchites era una maldición de estancamiento, de congelar el corazón. Pero esta vez no la retuve. Empujé. Tomé todo el frío, toda la piedra, toda la gran muerte que había estado cargando por Carlos, y la forcé a través de mi piel y hacia Manuel. Los ojos de Manuel se abrieron de par en par. Sus ojos plateados se volvieron plata real, luego plomo opaco y liso. Intentó gritar, pero su garganta ya se estaba convirtiendo en sal. La mancha gris subió por su brazo más rápido de lo que nunca lo había hecho en Carlos, alimentada por la oscuridad que ya había en su alma. No, ahogó, dejando caer la daga. José se sacudió al último lobo fantasma y se lanzó. No volvió a transformarse en hombre. Golpeó a Manuel como una montaña que cae, sus garras poniendo fin a la amenaza antes de que la maldición pudiera siquiera terminar su trabajo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los jardines de cristal eran una ruina de cuarzo y sangre. José volvió a su forma humana, cubierto de profundas heridas, su respiración en sollozos irregulares. Se arrastró hacia mí, que me había derrumbado contra el árbol. María, María, mírame. Intenté abrir los ojos, pero el mundo se desvanecía. El esfuerzo de la inundación me había agotado. Mi brazo estaba completamente gris ahora, y la mancha se arrastraba por mi cuello hacia mi mandíbula. Carlos, susurré. Está a salvo, dijo José, recogiéndome en sus brazos. No le importaba el árbol de hojas plateadas ni las leyes. Me sostuvo contra su pecho desnudo, su calor chocando con mi frío antinatural. Está a salvo, y el hermano está muerto. Lo hiciste, María. Nos salvaste. Tengo tanto frío, José. Te tengo, susurró, presionando su frente contra la mía. Te tengo. No te dejaré ir. Te daré mi fuego. Te daré mi alma. Solo quédate. Afuera las tres lunas se estaban alineando, proyectando un haz de luz brillante y singular a través de la cúpula destrozada. Era la noche de la luna alta, la única noche en que se podía intentar la cura soberana. Pero mientras Carmen y los sanadores se apresuraban a los jardines, vieron la mancha gris tocar mis labios. Yo no estaba respirando. José soltó un sonido que no era humano, un lamento de dolor que resonó en las paredes de obsidiana del castillo y llegó hasta el corazón mismo del bosque. El rey había ganado su corona, pero parecía que había perdido lo único que valía la pena llevar.
El aire en los jardines de cristal no solo llevaba el olor a sangre y ozono, llevaba el peso de una estrella moribunda. José Morán no se movió. Permaneció de rodillas, su enorme cuerpo protegiéndome de los fragmentos de cuarzo que alfombraban el suelo como lágrimas congeladas. La mancha gris había llegado a mis labios, un sello metálico silencioso que me había robado el aliento. ¡Mi señor, apártese! La voz de Carmen Crepúsculo rompió el silencio. Ya no era la humilde herbolaria, era la alta vidente. Sus ojos brillaban con una feroz luz violeta. Detrás de ella los sanadores llevaban cuencos de luz de luna líquida y haces de espinas de rosas secas. «No está respirando», susurró José, su voz un fantasma de su antiguo poder. No levantó la vista, estaba trazando la línea de mi mandíbula con un dedo que temblaba. Sentí que su corazón se aquietaba. Fue como si el sol se apagara. «El corazón Rosales no se apaga, José Morán», espetó Carmen, arrodillándose junto a ellos. «Solo se retira a las raíces, pero la luna alta está en su cenit. Si no actuamos ahora, la plata se solidificará como hormigón en sus venas». Carmen agarró un cuenco de savia de ámbar triturada y me la untó en la frente. «Tú eres el alfa, tu sangre es el fuego, ella es el ancla, su sangre es la tierra. Para salvarla, debes dejar de ser un rey y empezar a ser un sacrificio». «Dime qué hacer», dijo José, finalmente encontrando su mirada. Sus ojos estaban crudos, despojados de toda realidad. «La cura soberana no es una poción, es una transfusión del alma», explicó Carmen, sus manos moviéndose con precisión frenética. «Debes abrir el vínculo por completo, sin escudos, sin barreras. Debes extraer la marchitez de ella y quemarla en tu propio fuego. Dolerá. Puede que te despoje de tu rango. La manada puede que ya no escuche tu llamada si tu espíritu está carbonizado». «No me importa la manada», gruñó José. «No me importa el rango. Tómalo todo. Solo dame su aliento». Carmen asintió. Tomó una aguja de plata, irónicamente, la misma cosa que causó el dolor, y perforó la palma de José, luego la mía. Presionó nuestras manos, uniéndolas con una cinta de seda tejida y pelo de lobo. «Ahora», susurró Carmen, «búscala en la oscuridad». José cerró los ojos. No se concentró en el dolor de sus hombros ni en el frío del jardín. Se concentró en el fantasma del toque que había sentido en la enfermería. Se sumergió en el vínculo. Al principio, solo había un vacío, un silencio tan profundo que se sintió como una presión física. Luego lo vio, una pequeña chispa dorada parpadeando en el fondo de un pozo gris profundo. Era yo. Estaba acurrucada en una bola rodeada de pilares de hielo plomizo. «María», gritó con su alma. La chispa no se movió, el hielo se cerraba. José no dudó, se lanzó al pozo. Como alfa, su espíritu era una conflagración, una bestia rugiente de calor y luz. Se estrelló contra los pilares grises, no con garras, sino con la pura fuerza de su desesperación. El hielo no se derritió, se hizo añicos bajo la presión de su amor. En el mundo físico, el cuerpo de José comenzó a humear. Su piel se puso de un rojo intenso y enfadado, y las heridas de sus hombros comenzaron a sangrar oro. Un gemido bajo y agonizante escapó de sus labios, pero no rompió el agarre de mi mano. Dentro del pozo llegó a la chispa. Envolvió su fuego dorado a mi alrededor, protegiéndome del gris. Sintió que la marchites intentaba saltar hacia él, mordiendo su espíritu como 1000 agujas heladas. Él la recibió, aspiró el frío de mí, tirándolo hacia su propio horno y dejando que su llama alfa lo incinerara. «Vuelve a mí, María», suplicó. «El comedor está cerrado. La montaña está esperando».
Yo estoy esperando. La chispa se encendió. Una mano se extendió desde el centro de la luz, una mano que ya no era gris. En los jardines de cristal, el haz singular de la luna alta golpeó las manos unidas del rey y la camarera. La luz no se reflejó, fue absorbida. Mi pecho se levantó de repente. Una fuerte bocanada de aire rasgó mis pulmones y mis ojos se abrieron de golpe. No eran marrones y no eran dorados. Eran de un plata brillante y reluciente, la marca de la alta sanadora renacida. José se desplomó hacia adelante, su cabeza apoyada en mi hombro, su respiración en jadeos irregulares y agotados. El calor rojo se desvanecía de su piel, dejándolo pálido y agotado. Parpadeé, el mundo volviendo a enfocar a través de una neblina de luz de luna. Sentí el calor de su cuerpo, el ritmo de su corazón contra el mío. Levanté mi mano, la que había sido plomo y muerta, y la encontré suave, rosada y vibrante. José, susurré, mi voz como viento a través de la seda. Gimió, un pequeño y cansado sonido de triunfo. No se apartó, me abrazó más fuerte, como si temiera que si me soltaba, el universo se daría cuenta de que había sido engañado y me llevaría de vuelta. Carmen soltó un largo y tembloroso aliento, volviendo a sentarse sobre sus talones. El corazón de Rosa ha regresado, le susurró a Sofía que estaba cerca. El rey ha encontrado a su igual. La recuperación no fue cuestión de días, sino de semanas. El pico luna cayó en un extraño silencio expectante. El usurpador Manuel estaba muerto, su cuerpo convertido en una estatua de sal y arrojado a la gran grieta. Pero el reino que casi había roto todavía se estaba curando. Pasé mis días en la torre alta, la habitación más soleada del castillo. Ya no era una camarera. Era algo para lo que la manada no tenía una palabra exacta. No era una cambiaformas, pero la magia de los corazones de Rosa había despertado en mi sangre, dándome una afinidad por la montaña que rivalizaba con cualquier lobo. Podía oír el pulso de los árboles. Podía sentir la aproximación de una tormenta horas antes de que las nubes se congregaran. Carlos era mi sombra constante. El joven príncipe se había recuperado por completo, su energía ilimitada. Ahora se sentaba a mis pies, dibujando lobos y cafeterías en hojas de pergamino. ¿Te quedarás para siempre?, preguntó Carlos una tarde, levantando la vista con sus grandes ojos ámbar. Me detuve, mi aguja flotando sobre un tapiz que estaba remendando. Era un hábito de mi antigua vida, la necesidad de arreglar las cosas que estaban rotas. No lo sé, Carlos. Los castillos son muy grandes. Creo que podría perderme. Papá no te dejará, dijo Carlos con la simple certeza de un niño. Vigila la puerta de tu habitación todas las noches. Cree que no lo veo, pero sí. Parece un perro grande y triste cuando no estás. Sentí un rubor subir por mi cuello. José había estado distante desde la noche en los jardines. Me había visitado todos los días, trayendo frutas raras y libros encuadernados en cuero, pero no me había tocado. Se quedaba junto a la ventana, sus ojos llenos de una mezcla inquietante de reverencia y miedo. Esa tarde, el sol se puso en un moretón de púrpura y oro. Llamaron a mi puerta, no el golpe militar y brusco de Sofía, sino un golpe pesado y vacilante. Adelante, dije. José entró. Se había despojado de su pesado equipo táctico por una simple túnica de lana oscura. Parecía más joven, las líneas de estrés alrededor de sus ojos suavizadas, pero la intensidad seguía ahí. Los ancianos se reunieron hoy, dijo, caminando hacia el balcón. No me miró. Hablaron de la ley, hablaron de la sucesión. Sentí que el corazón se me encogía. Aquí viene, pensé.
la parte en la que la humana regresa al valle. ¿Y qué decidieron? Decidieron que el ancla debe ser honrada, dijo José. Se giró para mirarme, la luz de la luna capturando el oro en sus ojos. Quieren construir un monumento en el pueblo. Quieren darte una pensión que durará 10 vidas. No quiero un monumento, José, dije levantándome. Y no quiero una pensión. Lo sé, dijo dando un paso hacia mí. El aire entre nosotros comenzó a vibrar con esa familiar atracción eléctrica. Y les dije que se quedaran con su piedra y su oro porque tengo una propuesta diferente. Sacó de los pliegues de su túnica un objeto pequeño y sencillo. No era una corona. Era un anillo tallado en la raíz de un árbol de hojas plateadas, con un solo cuarzo rosa sin tallar. Esto perteneció a tu abuela, susurró. Carmen lo encontró en los archivos. Ella lo dejó atrás cuando huyó, una promesa de que su sangre algún día regresaría para salvarnos. Se arrodilló. El rey Alfa, el gobernante de las tierras del norte, el hombre que podía destrozar un bosque con sus propias manos, se arrodilló ante una chica que todavía tenía el tenue olor a café de comedor en sus recuerdos. María Rosales, no tengo derecho a pedirte esto. Ya nos has dado tu vida, pero no puedo imaginar un mundo donde no estés a mi lado. No quiero un ancla, quiero una reina. Quiero una compañera que me diga cuando estoy siendo un tonto y me tome la mano cuando el invierno se haga demasiado largo. Miré el anillo, luego al hombre. Vi las cicatrices en sus hombros, las que había sufrido para protegerme. Vi la vulnerabilidad en sus ojos, el terror de que yo pudiera decir que no. Eres un hombre muy difícil, José Morán. Dije, mi voz temblaba con risa y lágrimas. Soy una bestia, asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Sí, lo eres, dije, extendiendo la mano para tomar la suya. Pero eres mi bestia, y creo que he estado buscando esta montaña toda mi vida. Me puse el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente, como si la madera hubiera crecido específicamente para mí. José se puso de pie y me atrajo a sus brazos. Esta vez no había suelo de plata entre nosotros. No había maldición, ni marchites, ni ley. Solo el calor de dos almas que finalmente encontraban su hogar. Me besó y aquello supo al primer día de primavera, a nieve derritiéndose y a cosas salvajes y verdes que comenzaban a florecer. La boda no fue un asunto sombrío de estado. Fue un tumulto de color y sonido que duró 3 días. Cambiaformas vinieron de los confines más lejanos de la tundra. La manada tormenta, el clan velo invernal, incluso los nómadas solitarios de los llanos de hielo. Vinieron a ver a la mujer que había desafiado la marchites y al rey que había quebrantado la ley de la luna por amor. Llevaba un vestido de seda vaporosa bordado con rosas plateadas. Caminaba por el patio del Pico Luna, mi mano enlazada con el brazo de José. Carlos corría delante de nosotros, lanzando puñados de lavanda seca al aire, su risa resonando en las paredes de obsidiana. Ana Nevado estaba junto a la fuente, su expresión ya no fría sino pensativa. Hizo una profunda reverencia cuando pasamos. Larga vida a la alta sanadora, murmuró. Sofía Tormenta la siguió, con su espada envainada, y al rey que encontró su corazón. Llegamos al borde del precipicio, mirando hacia el gran norte. El valle de abajo ya no era un vacío blanco. La nieve retrocedía, revelando la tierra oscura y rica de la primavera. A lo lejos podía ver las pequeñas luces parpadeantes del pueblo, donde se encontraba la Cucharón oxidado. ¿Lo extrañas?, preguntó José, apoyando su cabeza en la mía. ¿El café? No, sonreí, pero extraño la forma en que el sol se veía al salir por la cresta por la mañana. Entonces construiremos una casa de verano allí, decidió José, en el mismo lugar donde te vi por primera vez,
La llamaremos el jardín de rosas. No tienes que hacer eso, José. Sí, tengo que hacerlo, dijo, su voz bajando a ese gruñido bajo y posesivo que había llegado a amar. Quiero que todos en ese valle sepan que el mayor tesoro del reino Morán fue encontrado en su callejuela trasera. Me hizo girar para mirarle, sus manos descansando en mi cintura. Las 3 lunas se elevaban detrás de nosotros, pero por primera vez en 1000 años no eran símbolos de juicio o ley fría. Eran solo luces en un cielo que finalmente se sentía infinito. Salvaste a mi hijo, susurró. Salvaste mi alma. ¿Qué puedo darte a cambio? Levanté la mano, trazando la línea de su corona, luego moviendo mi mano para apoyarla sobre su corazón. Solo esto, dije. Solo la libertad de amarte sin una maldición. Solo el destino de ser María y nada más. Esa, dijo José, inclinándose para reclamar mis labios una vez más, es la única ley que seguiré jamás. Y hoy, ¿qué te diré? Han pasado 5 años. A veces la ventisca aún grita, pero ya no se siente como una amenaza. Dentro de la casa señorial al borde del valle, el aire huele a pan fresco y a jazmín silvestre. Estoy sentada en el porche, viendo a un niño de 12 años de pelo dorado practicar sus formas de cambiaformas en la hierba. Carlos ya es alto, sus movimientos fluidos y seguros. A su lado, un niño pequeño con rizos oscuros y penetrantes ojos ámbar se cae entre el trébol, soltando un aullido diminuto y agudo que hace que los pájaros echen a volar. Es nuestro hijo, Daniel. Una sombra me cubre. José sale de la casa, 2 tazas de café humeante en sus manos. Parece más viejo, con algunos mechones plateados en su cabello oscuro, pero sus ojos son tan brillantes como el día en que nos conocimos. Me entrega una taza y se sienta a mi lado, su muslo presionado contra el mío. Los emisarios del sur llegan mañana, dice, dando un sorbo a su bebida. Quieren discutir las nuevas rutas comerciales. Que esperen hasta el mediodía, digo, apoyando la cabeza en su hombro. Las fresas están listas y Carlos prometió ayudarme a recogerlas. José ríe, un sonido profundo y rico que se siente como el fundamento del mundo. Un rey esperando fresas. Mis ancestros se horrorizarían. Tus ancestros no tenían mi mermelada. Bromeo. Me abraza, atrayéndome cerca. Nos sentamos en silencio, viendo el sol sumergirse bajo los picos del velo. El mundo estaba en paz. La Cucharón Oxidado es un museo ahora, un lugar donde los viajeros se detienen para escuchar la historia de la camarera y el rey. Miro mi mano, el anillo de hojas plateadas todavía brilla, un recordatorio de la noche en que salí al frío para encontrar un milagro. Ya no soy solo un ancla, soy las raíces de la montaña, y el rey es su pico. Y entre los dos hemos construido un bosque que nunca se marchitará. Te amo, María Morán, susurra en mi cabello. Y yo a ti, José, respondo, cerrando los ojos. El viento se levanta, trayendo el aroma a pino y a promesas. En los picos altos, los lobos comienzan a cantar. No una canción de guerra o un lamento de dolor, sino una melodía de libertad. Una canción que desafía tanto a la corona como a la maldición. Un latido poético que resuena a través de la escarcha, diciéndole al mundo que una vez, una humilde camarera llamó al rey Alfa. Y en las ruinas de una ventisca encontraron lo único que podía realmente gobernar la luna, un corazón que se negaba a convertirse en piedra. Es una historia extraña, ¿verdad? ¿Creéis que fue todo un capricho del destino? A veces lo pienso. A veces me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera vuelto a casa esa noche, si el frío me hubiera vencido
o si no hubiera sentido esa punzada en el alma. Pero no lo hice. Elegí quedarme. Elegí un camino que ni siquiera sabía que existía. Y ahora aquí estoy, con mi lobo y mis hijos, en una montaña que es mi hogar. ¿Es perfecto? No, claro que no. La vida nunca lo es. Hay cicatrices, hay recuerdos dolorosos, hay el peso de una corona que a veces me queda demasiado grande, pero es mi vida, y eso es todo lo que